Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el viaje a casa al Apocalipsis. Vamos por el video número 5. El video número 5 vamos a entrar ya con el tema de las iglesias, que es el tercer punto de toda la bitácora del viaje a casa. En esta, si recordamos en Apocalipsis 1, en el versículo 11, describe justamente las 7 iglesias que decía. En el versículo 11 dice, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias que nosotros habíamos conversado, hablado acerca de lo que significaba el candelero de las 7 iglesias, de la visión que tuvo Juan. Ahora vamos a profundizar y vamos a empezar por la primera, que es justamente Éfeso. Dice en capítulo 2, el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, a las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré del comer el del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay muchas palabras muy interesantes que vamos a ir desarrollando poco a poco en los siguientes videos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar justamente en esto que está aquí, que dice, arduamente por amor de mi nombre, dice. O sea, que has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Pero hay una contradicción en el siguiente versículo que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, lo que está diciendo, está hablando el Señor, está diciendo que trabajas con amor, pero has dejado tu primer amor. Entonces esa contradicción ocurre en un versículo a otro. Vamos a despejar esas inquietudes, pero para eso nosotros vamos a tener aquí justamente un versículo, unos versículos que va a demostrar o que va a hablar acerca de lo que se refiere al amor. En Juan 21, versículo 15, dice así, cuando hubiera comido Jesús, dijo a Simón Pedro, recordemos esta parte de la historia, en esta parte ya el Señor Jesús había resucitado, ya él había regresado de la resurrección y se había acercado a sus discípulos estaban justamente pescando y los llamó y ellos regresaron. Y en esta parte, en este momento de la historia, ocurre lo siguiente, que le dice así, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si nosotros vemos en esta parte de la historia, eh, recordemos que es Simón, Pedro, el, el que se está acercando, perdón, el que está hablando con nuestro Señor Jesucristo. Y hace referencia a 3 te amo, porque son 3 veces que le pregunta el Señor Jesús, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Y me amas?
Vamos a profundizar un poco con relación al versículo 15. Recordemos, el versículo 15 es el primer te amo. Dice así en el versículo 15, pero en el original griego dice, cuando pues desayunaron, dice a Simón Pedro Jesús, Simón hijo de Juan, ¿ámasme más que estos? Dícele, sí Señor, tú sabes que ámote. Si se dan cuenta, en el original griego hay algo muy interesante que podemos resaltar. Esta es la primera vez que Jesús le pregunta, me amas o amasme. Si se dan cuenta, en el original griego, la palabra que Jesús le pregunta dice agapas. Pero tenemos la respuesta de Pedro. En la respuesta de Pedro, cuando le pregunta a Jesús si me amas, o sea, si me agapas, Pedro le responde filo. No le dice agapas, sino le dice te amo, pero le dice filo. Entonces, aquí hay una interrogante. La interrogante, vamos al original, perdón, a escenas anteriores. Antes de que Jesús muriera, antes de que resucitara, ocurrió una escena. Esta escena pasó con Pedro justamente. En Lucas Juan lo describe, en Lucas 22 lo describe. En Lucas 22:31 ocurrió esto, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha venido para zarandearos como a trigo. Se refiere a Pedro, le dice esto. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estamos hablando de Pedro, le acaba de responder esto. Y le dice el Señor, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. El amor agapao o el amor ágape hace referencia de que es un amor que tú vas a dar hasta la muerte. Entonces lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús, le estaba diciendo, yo te amo hasta tal punto de dar mi vida por ti, Señor Jesús. Y el Señor Jesús le responde a Pedro, Pedro, la verdad te digo que tú, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Esto es lo que Pedro decía, que lo amaba con amor agapao. Vamos a la segunda vez, en el versículo 16 de Juan. Dícele de nuevo, por segunda vez le pregunta a Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿ámasme? Otra vez le dice, agapás, o sea, tú me amas, Pedro, hasta entregar tu vida por mí. Le pregunta el Señor Jesús a Pedro. Y dice Pedro, miren lo que dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que filo, le dice. No le dice, sí, Señor, tú sabes que yo daría mi vida por ti, sino que esta vez ya ha resucitado, ya había muerto Jesús, ya había pasado todo lo que había acontecido. El Señor le vuelve a preguntar, ¿tú darías la vida por mí? Y entonces Pedro le dice, Señor, yo filos. ¿Y qué es el amor filos? Para poder entender esta parte, el amor filos lo podemos leer en Romanos 12. Dice, amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Si vemos en el original, la parte dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, dice aquí, con amor los unos a los otros, amaos entrañablemente. Si vemos el original griego, lo que está diciendo Filadelfia, amaos con amor fraternal, dice Filadelfia, y acá dice filostorgoi, amaos entrañablemente, donde la raíz de este amor es filos.
Entonces, el amor filos lo que está diciendo es que el amor filos es un amor fraternal, es un amor de ternura, es un amor de abrazos, es un amor que por lo general se ve familiarmente entre amigos, que es un amor que lo demuestras dando abrazos, siendo entrañable, por eso dice entrañable. Ese es el amor filos, que es lo que por tercera vez vuelve a preguntar el Señor Jesús. En el original griego dice así otra vez, dice, dícele la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ámame. Si se dan cuenta, el Señor Jesús esta vez ya no le dice ágapa, sino que le dice fileis, le dice a Pedro, le dice, Pedro, tú fileis. Y se entristece Pedro porque ya no le dice de esta forma, ya no le dice, Pedro, tú me amas hasta entregar la muerte, sino Pedro, tú me amas fraternalmente, tú me amas entrañablemente. Y por tercera vez, y él le responde, ¿me amas? ¿Amasme? Y le dijo, Señor, todas las cosas tú sabes, tú conoces que, y vuelve a decir Pedro, que yo filo. Y te dícele Jesús, apacienta a las ovejitas de mí. Si nos damos cuenta, Jesús le está diciendo, esta tercera vez le está diciendo, tú me amas fraternalmente. Y Pedro se entristece y le dice, Señor, sí Señor, yo te amo fraternalmente. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro. Pero, ¿qué está pasando? La gente, yo he escuchado muchas veces que dicen que el amor ágape es de Dios, pero realmente o es el amor que viene de naturaleza de Dios, que es el que ama, que Dios ama con amor ágape. Pero si nosotros vemos en el original griego de Lucas 11:43 dice, ay de los fariseos, está hablando el Señor Jesús, ay de los fariseos, que amáis las primeras sillas de la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Si nos damos cuenta, ay de vosotros fariseos, dice, porque agapate, o sea, está diciéndole a los fariseos que aman hasta tal punto de morir por tener el honor de sentarse primero en las iglesias, en las sinagogas, en las salutaciones en las plazas para que recibir, como se puede decir, aplausos. Ellos aman, o sea, a tal punto de dar la vida por eso. Entonces, no es un amor de Dios, el amor ágape. Lo que hace referencia al amor ágape es que es un amor que tú lo entregas todo, ¿ya? Hasta tal punto de dar la vida. Por eso que hago referencia a este versículo. ¿Por qué? Porque cuando lo que ocurrió con Juan, perdón, con Pedro, en estos versículos de Juan, que dice tres veces, le dice, te amo, te amo, te amo. Las tres veces le dice, filos, filos, filos. Recordemos de la historia, antes de que muera el Señor Jesús, Pedro decía que con su pecho decía, yo daría la vida por ti, Señor Jesús. Y lo negó tres veces. Entonces vino el Señor a la reconciliación con Pedro. Y esta parte es muy importante para Pedro porque sanó sus heridas, porque él lo había negado tres veces. Entonces, para romper cada negación, él tenía que decir un te amo. Y al final lo entendió cuando dijo el amor fraternal que tienes hacia mí. Dice, y Pedro entendió que nosotros como hombre no podemos hacer realmente nada por Dios. Dios es el que nos busca a nosotros. ¿Nosotros qué debemos hacer? Si se dan cuenta, Pedro ama a Dios. Dice, y esto ya en los relatos de Pedro, llega un momento en que Pedro ya con el pasar de los años entendió que el amor verdadero es ese amor ágape, lo comprendió, que dio todo por él, dio todo por el Señor. Dice,
honra a todos, dice, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al rey. Cuando hace referencia a esto, dice lo siguiente, dice, la fraternidad, amad a Dios, dice. Cuando dice amar a Dios, dice justamente en la parte agapate, que hace referencia a que Pedro pudo comprender que debía amar a Dios. No solo eso comprendió, sino que después, en la misma carta, en el capítulo 4, dice, amados, mire cómo hace referencia ya a sus propios hermanos, a los consiervos, a las personas que están en la misma fe, los llama agapetoi, que hace referencia a la palabra de el amor con el cual daría su propia vida. ¿Cómo trata a los hermanos? Los trata con amor, con un amor entregado o un amor que da su propia vida. Entonces Pedro, con el pasar de los años, entendió que ese es el amor que los cristianos debemos de tener para con Dios y para con los hermanos. Ahora sí, regresemos a Éfeso y a la parte en la cual nosotros habíamos encontrado esa contradicción que decía dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y después le dice que te has alejado, te has dejado de tu primer amor. Entonces, ¿a qué hace referencia? Si nosotros vemos en el original, ¿cómo lo dice? Dice, y paciencia tienes y aguantaste a causa del nombre de mí. Miren cómo lo dice en la Reina Valera, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mete la palabra amor, pero la verdad no le está diciendo amor, sino que has aguantado. No le dice que has trabajado y has aguantado, dice. Versus lo que dice más adelante, pero tengo contra ti que el agapao, que el agape de ti primero dejaste tu ágape, que dejaste tu amor entregado todo. Miren la diferencia. En el caminar cristiano, muchas veces nos hemos encontrado con servir a Dios, servir a la obra, servir en la iglesia, y hemos aguantado sufrimientos, hemos aguantado en la obra, pero hemos perdido el ágape, hemos perdido el amor de entregarlo todo, de entregar la vida por Dios y por nuestros hermanos, el servicio a los hermanos. Por eso puedo concluir diciendo que en la iglesia de Éfeso dice, el cristiano que trabaja arduamente sin descansar en las cosas de Dios, pero no lo dejaría tomar de Dios todo hasta su propia vida. Ha perdido su primer amor, ha perdido su ágape. Dice, no la ilusión de un recién convertido. No se refiere el primer amor a lo que normalmente dicen cuando hay una ilusión de un primer convertido. Ese versículo se había entendido de esa forma. El primer amor, cuando uno recién conoce a Dios, ese tipo de amor es tal vez una ilusión de un recién convertido. Me refiero a tal sentimiento que sin importar, pase lo que pases, amas a Dios, y no solo a Dios, sino a tu prójimo, sea un hermano o no. Pedro al final, agapado a Dios, Pedro al final entendió ese amor y en sus cartas lo demuestra, dice, y a sus hermanos, y Éfeso había perdido esto. Por eso es la exhortación del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso de dejar las obras extenuantes, cansadas, y empezar a hacer las cosas por amor, por un amor que lo dejarías todo hasta tu propia vida. Eso es lo que la exhortación en esa carta hace referencia a Dios. Bien, continuemos con el siguiente video, que el Apocalipsis de Viaje a Casa, el video número 6. Suscríbanse y cualquier comentario que tengan, pónganlo dentro de las preguntas. Que Dios los continúe bendiciendo, los cuide, los guarde y los proteja.